Bueno, sin duda también ha sido una de las noticias que ha marcado esta semana. Israel finalmente ingresó al sur de Gaza, a la ciudad de Rafah, en una operación minuciosa que no debería extenderse por mucho tiempo, según han dicho las autoridades israelíes, y que ocurre justo cuando Hamás aceptó un acuerdo de cese al fuego que había sido hablado ahí con los países mediadores, Egipto, Qatar y también Estados Unidos, y que además también ha provocado otra serie de repercusiones. Para conversar al respecto vamos a conectarnos junto a Guido Larsson, el analista internacional y también docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. No, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Guido, comentaba que habían algunas repercusiones y una de ellas viene de Estados Unidos, el principal aliado que tiene Israel, y todo esto luego de que el presidente Biden advirtiera que podría suspender ahí algunos suministros de armas si Israel decide invadir por completo Rafah. ¿Qué podría ocurrir? Porque finalmente hasta esta semana siempre se dijo de que para poder frenar esta operación militar en Rafah, el quien tenía que hablar y poner ahí el stop era el propio Estados Unidos, pero vemos que finalmente Israel decidió entrar de todas formas hasta esta ciudad. ¿Qué podría ocurrir a partir de ahora con esta nueva advertencia que da el presidente Joe Biden? Sí, mira, yo creo que desde el comienzo de las operaciones militares en octubre del año pasado, Estados Unidos ha tendido a manifestar sus reparos respecto a cómo se está llevando a cabo la operación y ha traído aparejado frente a eso toda una serie de acciones. Las primeras de ellas fueron de carácter retórica, vale decir, Blinken, Biden y otros miembros del círculo de Washington realizaron críticas sobre Israel. Después de eso, probablemente tú lo recuerdas, hubo una votación clave en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde Estados Unidos no veta la votación, sino que omite el voto y eso permite aprobar la resolución. Y ahora estamos observando una tercera iteración dentro de este proceso donde Estados Unidos manifiesta, creo yo, dos cosas. Uno, de que debe tomarse su posición en cuenta para tomas de decisión dentro de Israel, algo que Netanyahu no hace y que por ende entonces Biden debe responder. Y número dos, creo yo que señaliza un poco lo que está en la insinuación de la pregunta, la posibilidad de que de aquí en adelante se sigan tomando decisiones tal vez más significativas desde el punto de vista de la relación que tiene Estados Unidos con Israel y sobre todo desde el punto de vista del apoyo político, militar y financiero. Ahora, es importante decir de que esto no significa de que la relación bilateral vaya a sufrir alguna alteración o que la posición estratégica que tiene Estados Unidos respecto a Israel también vaya a modificarse. Solamente indica de que, de acuerdo a Biden, la manera en cómo se están llevando a cabo los acontecimientos va en contradicción con lo que Washington espera de Israel. Y frente a eso debe responder, algunos dicen de que es simplemente una respuesta simbólica, pero una respuesta al fin y al cabo, para al menos manifestar públicamente de que la manera en que se lleva a cabo y la manera que se decide por parte de Netanyahu es contraria al menos a la forma en como Washington esperaría responder. Claro, y en tu opinión, ¿en qué posición también queda Benjamín Netanyahu, que lo hemos visto que ya ha comenzado a tener nuevamente una oposición muy férrea en las calles de Israel? Los últimos fines de semana hemos visto cómo han salido a manifestarse en contra de sus políticas, lo culpan de hecho de este atentado que realizó Hamás, también lo culpan del nulo avance que han tenido las negociaciones para un cese al fuego y también de no poder recuperar a las personas que continúan como rehenes ahí en la franja de Gaza. Te lo pregunto porque ahora además con esta decisión del presidente Joe Biden de también enviarle una advertencia, ¿en qué posición finalmente queda Benjamín Netanyahu si ya tiene fuego interno y comenzar también a tener fuego externo por parte de quienes eran sus aliados? Siguen siendo por la demás. Sí, yo creo que Netanyahu está en una especie de táctica de supervivencia. Esto ha sido muy discutido en términos de que, por un lado, todo lo que ocurrió el 7 de octubre para cualquier tipo de autoridad implicaría básicamente sacarlo del poder, pero las circunstancias fueron tan especiales y la necesidad de respuesta fue tan acelerada de que Netanyahu mantuvo esa posición y ha realizado, creo yo, toda una serie de movimientos para tratar de evitar su salida que es casi garantizada una vez que la guerra termine. Yo creo que hay tres cosas que han caracterizado, en base a la pregunta, el comportamiento de Netanyahu. Número uno, no parece tomar en consideración, parece más bien impermeable a presiones de carácter internacional, incluyendo la de Estados Unidos. Entonces, frente a la pregunta, yo diría de que la presión norteamericana no genera un impacto político en la figura de Netanyahu con vistas a alteraciones en los balances del poder dentro de Israel.
Número dos, ha prestado muchísima atención a sectores más bien de la extrema derecha, o más bien ultra ortodoxo dentro de Israel para la mantención de sus operaciones militares. No hay que olvidar de que hay una mayoría relativa, pero mayoría al fin y al cabo, dentro de Israel, que concibe de que todavía no se ha ocupado suficiente fuerza dentro de Gaza. Y yo creo que las decisiones de Netanyahu apuntan fundamentalmente a ese segmento de la población. Y número tres, yo creo que mucho de lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en el último mes, dependen más bien de un intento de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo por qué? Por un lado, porque creo yo que Netanyahu sabe de que los objetivos políticos autoimpuestos por parte de Israel simplemente no van a poder ser alcanzados. Israel ha dicho de que quiere destruir a la totalidad de Hamas y liberar a la totalidad de los rehenes. Bueno, el primer elemento, no sé por dónde va a ser posible terminar con la vida de lo que se presume que son 40.000 miembros de Hamas, cuando el mismo portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes declaraba el día de ayer o antes de ayer de que de acuerdo a sus estimaciones probablemente han muerto 14.000, pero que no puede dar realmente un número exacto respecto de esa cifra. Entonces estamos hablando de que finalmente poquito más de un tercio de miembros de Hamas han terminado muertos, supuestamente, en base a la información que tiene el portavoz de Israel, en un periodo extensísimo de tiempo. Y la verdad de las cosas es que frente a eso, además, hay todos los efectos colaterales que esto va a tener, porque yo creo que también Netanyahu sabe de que acá está iniciando un proceso de radicalización dentro de Gaza que probablemente va a estallar en algunos años más, considerando de que hay casi 35.000 muertos ya en la zona. Y tal vez lo último tiene que ver con que el gabinete de Netanyahu y el gobierno no tienen, a mi juicio, hasta ahora una estrategia de salida. Porque incluso si uno acepta la posibilidad de que los objetivos políticos se cumplan, vale decir, el retorno de la totalidad de los rehenes y la eliminación total y completa de Hamas, el problema sigue estando presente. La pregunta es qué se hace el día después que termine la guerra. Y sobre eso no hay realmente muchas posiciones políticas desarrolladas en torno a qué se hace con Gaza, qué se hace con las otras organizaciones que tienen un contorno ideológico parecido al de Hamas, qué se hace con el conflicto palestino-israelí, qué se hace en Cisjordania, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el problema político es muy complicado y hoy día Netanyahu con este tipo de decisiones da, a mi juicio, más bien muestras de desesperación antes que de claridad. Claro, y en ese sentido, ¿crees que estemos cerca de un posible cese al fuego? Lo digo por lo que vimos durante esta semana, el 6 de mayo, cuando Hamas dice que aceptó esta propuesta que fue presentada por los tres países que están mediando por ahora, que son Qatar, Egipto y Estados Unidos, y que contaba de tres fases, según dijeron a la cadena Al Jazeera. Y entre ellos estaba la liberación total de los rehenes y también un plan de hasta 5 años para la reconstrucción de la Franja de Gaza, algo que no ha sido aceptado tampoco por Israel, pese a lo que tú nos mencionabas, que estaría uno de los objetivos dentro de este acuerdo, que es la liberación completa de los rehenes. ¿Estamos cerca o no, quizás, de una nueva tregua? Mira, la pregunta es realmente muy complicada porque Israel no ha dicho exactamente qué elemento dentro del plan finalmente es cese al fuego el que no satisface sus intereses. Y esos elementos van, como tú bien lo dices, desde el tema de liberación. De hecho, se establecía un canje. Y uno podría suponer de que uno de los problemas tiene que ver con el número del canje. Era un rehén por 30 a 50 prisioneros palestinos dependiendo de las características del rehén. Pero otro elemento que está en la fase 3 del plan de cese al fuego tiene que ver con levantar el bloqueo que se ha impuesto sobre Gaza durante, en fin, desde el 2005, 2007 en realidad, en adelante. Y hay algunas voces dentro de Israel, voces que hay que decirlo, se encuentran más bien a la centroizquierda o bien más bien a la izquierda de Netanyahu, que dicen de que este es principalmente el problema, que Netanyahu no estaría dispuesto a romper el control que el gobierno y que el Estado israelí ha generado sobre la totalidad de la Franja de Gaza, porque eso inhibiría finalmente las garantías de seguridad a largo plazo, de acuerdo a Israel, que podría tener el país. Entonces, si la pregunta es, ¿puede haber una tregua, un cese al fuego? Yo creo que la respuesta es sí, pero requerirá ajustes, particularmente en los elementos que Israel considera críticos para su seguridad. Y como yo te digo, no estoy seguro cuál es el elemento crítico fundamental, si es el canje y el número, o es el bloqueo de Gaza. Mi impresión va más bien por esta segunda alternativa.
Claro, ha sido lo que más se ha criticado también durante estas últimas jornadas, porque como tú bien dices, no tenemos algo claro respecto a lo que está pidiendo Israel a cambio, y a diferencia además ha continuado con los bombardeos, sobre todo ahí con estas operaciones terrestres selectivas en Rafah, mientras continúan todas estas negociaciones. En tu opinión, ¿en qué posición también queda la comunidad internacional y sobre todo estos tres países que están mediando, teniendo en cuenta de que, como hablábamos al principio, está Estados Unidos también ahí en la mesa negociadora y que Israel no está aceptando una propuesta que fue elaborada también por uno de sus socios? Bueno, Egipto y Qatar, Estados Unidos, por cierto, también tienen mucha y vasta experiencia en la mediación en este tipo de conflictos y en otro. Yo creo que ambos, por experiencia, entienden de que las negociaciones son extraordinariamente complejas y que los detalles finalmente pueden marcar la diferencia para bien o para mal. Me parece de que la legitimidad de Egipto y de Qatar, también de Estados Unidos, como potenciales mediadores de un posible cese al fuego posterior, no está en duda. Yo creo que ese va a seguir siendo el canal, particularmente Qatar, que tiene un enlace directo con algunos de los líderes de Hamas, y Egipto, porque es finalmente país fronterizo con Gaza. Pero evidentemente se va a requerir un plan adicional, alternativo, un plan que corrija eventualmente las señales que Israel considera inaceptables desde su propio punto de vista. Y yendo un poco más abstracto, al menos en el análisis, también manifiesta, y yo creo que hacia allá tal vez apunta un poco la pregunta, un cierto grado de tedio y de cansancio respecto a un conflicto que para muchos no se pensaba que se iba a terminar tempranamente, tal vez en enero, en febrero de este año, pero se ha estirado más allá de lo razonable y ha provocado una catástrofe humanitaria tal vez desproporcionada, sin parangón al menos, en la zona y en Gaza en particular. Y frente a eso se hace muy difícil. Obviamente se hace difícil porque creo yo que hay intereses ideológicos y políticos de dos de los actores mediadores con la causa palestina de manera más general. Y frente a caídas consecutivas de intentos de cesar fuego, bueno, la posibilidad obviamente de volver a la mesa de negociaciones se hace complejo. Pero yo creo que se va a insistir al menos en ese camino. Creo que es el único camino. No creo que el instrumento militar permita generar condiciones que deriven finalmente en un cese al fuego. Y por eso va a ser necesario creatividad e inteligencia para una nueva propuesta. Claro, estaba viendo hace poco los análisis que se han hecho respecto a el papel con el que queda finalmente Hamas en medio de toda esta negociación. Para ti, para tu opinión, ¿cómo queda también el grupo islamista teniendo en cuenta de que finalmente los que están muriendo es su propia población que está ahí en la Franja de Gaza? Para algunos había cierta desesperación en gritar a los cuatro vientos de que estaban a favor de este acuerdo y que claramente les beneficiaba en contra de lo que se estaba buscando por parte de Netanyahu. Para ti, ¿cómo queda Hamas y qué tiene que venir ahora para ellos también, sabiendo cuál pueden ser también las peticiones que puedan llegar desde Israel? Mira, yo creo que la respuesta se orienta en varias dimensiones. Hay una dimensión que está asociada tal vez al grado de compromiso ideológico que tienen algunos miembros y líderes de Hamas con la causa, si se quiere, de la propia organización. Y en ese sentido, haya o no haya negociaciones, haya o no haya paz con Israel, probablemente la situación va a mantenerse igual, vale decir, negar la legitimidad de la existencia de Israel, negar la posibilidad de un Israel independiente y con fronteras seguras, etcétera, y el intento finalmente de retrotraer, por así decir, la historia a un punto en el cual Israel no existía y tomar el control de la totalidad de la Palestina histórica. Esa es una dimensión tal vez de miembros más radicalizados dentro de la organización. Otra dimensión que es más pragmática y que creo yo que es la que ha estado liderando finalmente las negociaciones, apunta precisamente a cómo congeniar, por un lado, la catástrofe humanitaria que tienen en ciernes con la necesidad finalmente entonces de salir con algún grado de capital político permanente. Y ahí es bien difícil determinarlo porque no han habido realmente encuestas con grados importantes de razonabilidad de lo que la misma población en Gaza percibe de lo que ha sido finalmente este conflicto. Evidentemente acá también hay un uso político, es decir, si uno va a las fuentes israelíes, probablemente van a citar uno, dos, tres o cinco testimonios de palestinos en Gaza diciendo que esto es absolutamente intolerable, pero no sabemos si eso refleja el sentimiento popular de forma general o no. Y mi impresión es que al menos estos líderes más pragmáticos creen que todavía es posible mantener ese sufrimiento humano de la población en Gaza para intentar
generar condiciones favorables en el ámbito de la negociación. Y tal vez uno podría incluso integrar otra dimensión adicional y que tiene que ver con aquellos que de manera muy subrepticia y muy solapada han dicho de que cualquier negociación será aceptada con tal de terminar con la guerra. Entonces también eso creo yo que es importante recalcarlo, en el sentido de que Hamas, si bien es una organización que dice tener una especie de visión ideológica bien homogénea, lo cierto es que si uno excava en sus líderes, sus declaraciones, la postura que han tenido de manera política en este conflicto, uno se encuentra con variabilidad, ¿no? Y uno se encuentra con posiciones que van desde no hay negociación, no hay paz con Israel y hay más bien denegación de lo que es Israel como país, hasta posiciones que dicen, dada la circunstancia, es necesario aceptar cualquier cosa, porque en caso contrario no va a haber ni siquiera espacio para una reconstrucción futura. Y yo creo que en ese juego de balance de poder interno dentro de Hamas, hoy día creo que están liderando los pragmáticos y esperar de que los pragmáticos sigan así, porque creo que el cese al fuego, todos los analistas y todos los políticos lo esperan así, no sea un cese al fuego que rápidamente se rompa pasada un determinado tiempo, sean estos meses, incluso algunos años, sino que sea un cese al fuego algo más permanente, que genere condiciones para una discusión seria, razonable y políticamente responsable para la resolución definitiva del conflicto palestino-israelí. Claro que sí. Guido, para ir cerrando y volviendo al tema del rol de Estados Unidos, pero ¿cómo crees tú que puede afectar a la campaña del presidente Joe Biden todo lo que está ocurriendo y sobre todo con lo que habíamos mencionado al principio respecto a poner ahí una respuesta a Benjamin Netanyahu que básicamente no le ha hecho caso en lo que le ha solicitado? Bueno, Biden ha estado perdiendo el segmento electoral de entre 18 y 35 años autoidentificado como demócrata, asociado particularmente a las enormes protestas que han habido en toda una serie de campos universitarios, pero son protestas que obedecen fundamentalmente a la élite. Hay discusión en torno a si ese tipo de protestas y ese sentimiento público que los estudiantes en Estados Unidos demuestran con, por un lado, la causa palestina de forma general y por otro lado con la hipocresía norteamericana, como ellos mismos lo definen, puede que tenga un efecto electoral de aquí a noviembre, dependiendo, y esto es muy importante, del grado de contagio que tengan algunos estados clave. Como tú debes saber, y como tal vez la audiencia también sabe, la elección de noviembre se va a definir no por la votación general de los Estados Unidos, sino por lo que se llaman estados oscilantes o swing states, ¿no? Estados que en un momento cambian hacia un sector político y en otra votación votan eventualmente por el adversario. Y para Biden es extremadamente preocupante el hecho de que ese segmento lo esté criticando abiertamente, lo califique como hipócrita, llenen finalmente las redes sociales con discurso anti-Biden y con discurso anti-Israel, etcétera, porque es realmente un segmento clave para la elección de noviembre. Y tal vez dentro de eso se encuentra lo que discutimos en la primera pregunta, la idea de tomar una posición algo más firme para que las políticas de Netanyahu puedan reorientarse en una dirección que sea satisfactoria, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, pero los efectos creo yo que todavía están por verse y vamos a seguir discutiendo de ellos de aquí a la elección presidencial en los Estados Unidos. Claro que sí, no solo de eso, también de estas negociaciones que se llevan a cabo ahí en el Cairo. Guido Larsson, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Mega Noticias Mundo. Que estés bien. Gracias, que tengan buen término de jornada.